Firme cimientos se han dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Al llegar a este libro de Proverbios, amigo oyente, nos encontramos nuevamente en la sección de la Biblia que hemos clasificado como la poesía de las Escrituras. Tenemos los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares de Salomón. Todos estos pertenecen al mismo grupo que fueron escritos en lo que es conocido como la poesía hebrea. Pero debemos notar que el libro de Proverbios es diferente a cualquier otro libro. Y también debemos indicar que Salomón es su escritor, y no solo del libro de Proverbios, sino de los 3 libros siguientes, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Proverbios es un libro que trata de la sabiduría. Eclesiastés, por su parte, es el libro que trata de la tontería. Y el Cantar de los Cantares de Salomón es el libro que habla del amor. Y el amor es el medio feliz, podemos decir, entre la sabiduría y la insensatez. Y amigo oyente, podemos decir que Salomón era un experto en estos 3 temas. Usted puede estar seguro de eso. La misma palabra de Dios expresa con claridad que eso es exactamente lo que era este hombre. Bueno, permítanos leer allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Allí dice, hablando de Salomón, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Nosotros ahora tenemos solamente uno de esos cantares, y él había escrito 1,005. Y tenemos muy poco de sus proverbios para decir la verdad claramente. Ahora se nos dice en los versículos 33 y 34 de ese capítulo 4 del primer libro de Reyes, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. En este libro vamos a escuchar de la sabiduría de Salomón. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es un proverbio? Bueno, ha sido llamado dicho sentencioso, por ejemplo. Y aquí tenemos una definición que compartir con usted. Escuche. Un proverbio es un dicho que indica una verdad específica de una manera directa. También podemos compartir esta otra definición. Los proverbios son frases cortas, producto de una larga experiencia. Y ese en sí mismo es un buen proverbio, ¿no le parece? También es una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia y una regla para la conducta. Por tanto, un proverbio es un dicho sentencioso, una máxima, un adagio, un refrán, un epigrama, muchas de estas cosas. Ahora, el verso principal o clave en este libro de Proverbios, podemos decir que lo encontramos en el primer capítulo, versículo 7, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay algunas características bastante fuera de lo común en este libro de Proverbios, de las cuales quisiéramos hablar un poco en el día de hoy. Debemos decir que el Antiguo Oriente es el lugar de los proverbios. Pensamos que Salomón coleccionó muchos de ellos de diferentes fuentes. Él fue el editor de todos ellos y es el autor de algunos. Eso quiere decir que lo que tenemos aquí es el registro inspirado de los proverbios que son de la pluma de Salomón o de otros autores a los cuales Dios ha dado su aprobación. El doctor Thurtle y otros eruditos han notado que existe un cambio en los pronombres en este libro de la segunda persona a la tercera persona. Vamos a poder notar esto, digamos de paso, cuando comencemos a analizar este libro. Las conclusiones a las que arribaron estos eruditos era que los proverbios con la segunda persona le fueron enseñados a Salomón por sus maestros, y que los proverbios con la tercera persona fueron el producto de Salomón mismo.
Es decir, que existe una diferencia entre el libro de Proverbios y los proverbios en otras escrituras. Por ejemplo, los griegos eran tremendos en hacer proverbios, especialmente los poetas gnósticos. Uno puede apreciar esto al leer el griego y poder comprobar lo tremendo que esta gente, estos poetas gnósticos, eran al producir proverbios. Eran muy inteligentes en la forma en que se expresaban en el idioma griego, y muchos de ellos eran un juego de palabras en ese idioma. Ahora, existen algunas características en los proverbios que creemos deberíamos notar. La primera de ellas es que Proverbios no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que sea falsa. Por ejemplo, en el capítulo 4 de este libro de Proverbios, versículo 23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Y transcurrieron unos 2700 años antes de que Harvey descubriera que la sangre circulaba en el cuerpo. Como contraste a esto, en un libro apócrifo, la Carta de Bernabé, se hace mención de la mitológica fénix, un ave fabulosa que se creía ser única y que resucitaba de sus propias cenizas. Es decir, esta ave se consumía a sí misma por fuego y luego volvía a la vida. Pues bien, esa es una fábula que no aparece en el libro de Proverbios y que tampoco aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Ahora es extraño poder notar que en toda esta información antigua que existe en este libro, que contiene cientos de proverbios, ninguno de ellos va contra la ciencia del día de hoy. Usted no puede encontrar algo así en ninguna otra clase de escritura. Creemos que eso en sí mismo debería alertar a cualquier persona que piensa o que es inteligente. Lo segundo que podemos notar de Proverbios es que está en un nivel elevado y moral. Los dichos inmorales que aparecen en otras escrituras, usted no los puede encontrar aquí. Por ejemplo, Justin Mardor dijo que Sócrates era un cristiano antes de Cristo, lo que por supuesto sería una imposibilidad. Pero en realidad, cuando uno lee las escrituras de Sócrates, uno descubre que él presenta un alto concepto de moralidad según sus admiradores. Pero Sócrates también le da instrucciones a las prostitutas de cómo conducirse a sí mismas. Bueno, lo mejor que uno podría decir de él es que eso no es moral, sino inmoral. Luego también podemos decir que el libro de los Proverbios no se contradice a sí mismo. Ninguno de ellos es contradictorio. Los proverbios de los hombres del día de hoy muy a menudo se contradicen unos a otros. Por ejemplo, podríamos decir, al que madruga, Dios le ayuda. Pero hay otro proverbio que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Luego hay otro proverbio que dice, el agua hace mal y el vino hace cantar. Pero hay uno que lo contradice al decir, el agua no enferma, ni emborracha, ni hace mal, ni adeuda. Y también hay otro que dice, el agua corriente no mata a la gente. ¿Ve usted? Hay muchos proverbios que se contradicen uno al otro, y uno entonces utiliza aquel que le conviene más. Ahora, en el libro de Proverbios, parecería que existiera una colección de dichos sin ningún orden en particular o un arreglo preconcebido. Al leerlos, uno piensa que ha encontrado un libro en la Biblia donde uno puede tomar un versículo por sí solo y ponerlo en un cuadro en la pared. Bueno, no creemos que uno pueda hacer eso aún con este libro de Proverbios. Creemos que este libro nos cuenta una historia, y usted se dará cuenta de eso al estudiarla juntamente con nosotros. En realidad, lo que aquí se relata es un cuadro de un joven que comienza en su vida. La primera lección que él recibe se encuentra en el versículo 7 del primer capítulo, que como ya hemos dicho, es la clave de este libro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora escuche usted lo que dice el siguiente versículo, el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Usted recordará lo que vimos allá en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 1. Leímos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto mismo lo encontramos aquí en el Antiguo Testamento, en un lenguaje quizá un poquito diferente, ya que dice en este versículo 8 del capítulo 1 de Proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Un niño pequeño tiene que comenzar su vida siendo una persona obediente a sus padres. Allí es donde comienza la vida, digamos de paso, y donde se debe aprender esta importantísima lección. Podemos decir que hay dos escuelas o pensamientos en pugna por este joven.
Él se crió en su hogar. Él tiene que escuchar lo que dicen sus padres. Ellos son sus primeros maestros. En realidad, para el niño, la madre y el padre son como un Dios. Supongamos que usted tenga que realizar un largo viaje. Se encuentra en su automóvil con su esposa y un niño pequeño. A cierta altura del viaje, la madre tiene que darle de comer al niño. Entonces, ella toma el biberón y le da de comer al niño. Luego, el niño se sienta entre el padre y la madre y se continúa el viaje. Después de andar un rato, el niño se cansa y se apoya en su papá para dormir. Con esta acción, el niño está demostrando la gran confianza que tiene en su papá. Y uno puede entonces pensar en ocasiones como esa que podría orar al Señor y decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti, mi Padre Celestial, de la misma manera en que mi hijito confía en mí. Cuando un niño comienza a vivir en un hogar, la mamá y el papá son como Dios para él. Pero es muy importante que la madre y el padre actúen de la forma en que Dios quiere que ellos lo hagan. Así es que, en este libro de Proverbios, vemos que este joven es enviado a sus padres, ya que en el versículo 8 leemos: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero un momento, quizá la madre y el padre no son creyentes. Quizá la madre y el padre no van a criar a este niño como corresponde. Pero Dios dice que ellos son responsables ante Él por esta tarea. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios considera a los padres responsables por la condición en que se encuentran los hijos. En el día de hoy tenemos una generación que no ha recibido la instrucción correcta en el hogar y tampoco la están recibiendo en los colegios. Es por eso que de vez en cuando encontramos algún padre que se pregunta: ¿qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes en el día de hoy? Y uno podría responder a esos padres: usted es el causante de lo que le está ocurriendo con sus propios hijos. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Ahora, con esto no queremos decir que cada padre es un fracaso si sus hijos se han apartado. Muchos de ellos se apartan, pero luego regresan al Señor si han recibido la instrucción apropiada en el hogar. Y uno nunca debería desanimarse si algo así ocurre en su propia familia. Dijimos entonces que el libro de Proverbios nos cuenta una historia, y que este joven que se menciona aquí descubre que hay dos escuelas que están en pugna tratando de lograr que él vaya con una de ellas. Es como si él hubiera recibido los catálogos de la universidad, digamos, indicándole los beneficios que puede recibir al asistir a una de ellas. Una de estas escuelas es conocida como la Universidad de la Sabiduría. La otra es conocida como la Universidad para los Insensatos. Ahora, en el capítulo 8, vamos a ver a un joven. Él va a la Academia de la Sabiduría, la Universidad de la Sabiduría, y allí él aprende en Proverbios. En los capítulos 10 al 24, el joven se encuentra en el aula de la sabiduría. Y este es un libro que es de mucha ayuda, en especial para los jóvenes. En cierta ocasión, un creyente que tenía por oficio el de joyero, logró que la Sociedad Bíblica hiciera una versión especial del libro de Proverbios con una cubierta muy atractiva. Era de color oro, y ciertamente esto es algo que un joyero quisiera hacer, y logró pues que este libro fuera muy atractivo. Y este hombre regalaba copias del libro de Proverbios de a miles a los jóvenes con los cuales él se encontraba. Cuando él tenía que hablar en algún lugar, al finalizar su disertación, siempre entregaba copias del libro de Proverbios a los jóvenes. Bien, siguiendo adelante, podemos decir que los consejos que se presentan en este libro de Proverbios trascienden todas las dispensaciones. No hay ninguna diferencia si usted está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, o si se encuentra en la Nueva Jerusalén o en la Antigua Jerusalén. Este libro es un buen libro para cualquiera, el pequeño libro de Proverbios. Y quisiéramos poder regalarlo a cada uno de los jóvenes del mundo en el día de hoy. Esto sería algo maravilloso en realidad. Ahora alguien quizá nos diga: pero en este libro no se encuentra nada acerca del Evangelio. Pero amigo oyente, vamos a ver algo aquí que le va a sorprender. Alguien de quien este libro habla acerca de la sabiduría no es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo. El libro de Proverbios no es una conglomeración de declaraciones sin sentido. Por el contrario, es un libro que sí tiene mucho sentido, lo cual podremos comprobar. Esa es definitivamente la forma como este libro ha sido arreglado y organizado. Salomón tenía algo que decir en cuanto a esto. Allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, él dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo,
e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Así es que Salomón estaba enseñando estos proverbios aquí. Vamos a hacer ahora un pequeño examen de este libro de proverbios. A pesar de que nos encontramos en un programa de 5 años, no podemos pasar demasiado tiempo en este libro que nos gusta tanto. Podemos destacar ciertas partes de los proverbios, lo cual haremos más adelante. Ahora, esto no quiere decir que vamos a hablar de las cosas más importantes o las más populares, sino aquellas que creemos que para esta clase de ministerio deberían ser enfatizadas. Aquí hay algo que hará del libro de Proverbios una experiencia emocionante para usted. Hay un proverbio que es un esbozo en miniatura de cada personaje en la Biblia, y vamos a sugerir algunos de ellos. Aquí tenemos también algo que lo hace interesante. Hay un proverbio que es apropiado para todos los amigos y conocidos suyos. Y quizás sería mejor que usted no les dé a algunos de ellos el proverbio que es apropiado para ellos. Pero creemos que existen algunos proverbios que nos vienen bien a cada uno de nosotros y podemos pasar un buen tiempo a través de este libro. Al leer este libro, de vez en cuando usted va a leer un proverbio e inmediatamente pensará de fulano de tal o de sutano. Y por cierto que ese proverbio le cae muy bien, le encaja perfectamente, lo describe correctamente. Es interesante poder ver que los proverbios no solamente describen los personajes de la Biblia, sino también nuestros amigos y conocidos en la actualidad. Y esto nos demuestra que la palabra de Dios es un libro que está siempre al día. Eso hace entonces de este libro de proverbios algo muy interesante. Quizá no le hagan la persona más popular para identificarlos públicamente, pero aquí los puede ver. Ahora, Salomón escribió 3,000 proverbios. Eso es lo que leímos antes allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y aquí tenemos menos de 1,000 proverbios en este libro, así que podemos ver que no tenemos todos los proverbios aquí. Ahora, la estructura literaria en el libro de proverbios, y vamos a repetir esto que mencionamos en cuanto al libro de los Salmos, ya que creemos debemos presentar esto aquí. La forma literaria de los proverbios que tenemos ante nosotros es como en coplas, y 2 cláusulas de las coplas son generalmente relacionadas entre sí. Se lo ha llamado paralelismo, y esa es la poesía hebrea. Existen 3 clases de paralelismos que uno puede encontrar en el libro de los proverbios, lo cual es conocido como paralelismo sinónimo. La segunda cláusula vuelve a repetir lo que se dijo antes en la primera cláusula en una forma un poco diferente. Aquí tenemos un ejemplo. En el capítulo 19 de este libro de Proverbios, versículo 29, leemos: Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Aquí tenemos un contraste en este paralelismo, o lo que podríamos llamar paralelismo por antítesis. Una verdad que se declara en la primera cláusula se hace más fuerte o se le da más énfasis en la segunda cláusula al contrastarlo con una verdad opuesta. Aquí tenemos un ejemplo en el capítulo 13, versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Usted puede notar el contraste que existe aquí. Y luego tenemos un paralelismo sintético. La segunda cláusula desarrolla más el pensamiento de la primera. Leamos lo que nos dice el capítulo 20 de Proverbios, versículo 2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Como podemos ver, es un libro muy destacado. Y vamos a ver la sabiduría y la insensatez contrastadas en los primeros 9 capítulos. Luego, más adelante, los proverbios de Salomón que fueron escritos y organizados por él mismo en los capítulos 10 al 24. Los proverbios de Salomón organizados por los hombres de Ezequías los encontramos en los capítulos 25 al 29. Luego tenemos las palabras o los obstáculos de Agur, un sabio desconocido, en el capítulo 30. Luego, en el capítulo 31, que es el último del libro de Proverbios, tenemos las palabras de una madre a Lemuel. Y creemos que esa era Betsabé, la madre de Salomón. Hoy simplemente hemos presentado la introducción a este libro de Proverbios. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, vamos a comenzar en el texto mismo de este libro. Mientras tanto, le sugerimos, como es nuestra costumbre, leer el primer capítulo de Proverbios para estar así familiarizado con su contenido y pueda sacar el mayor provecho posible de este estudio.
Llegamos hoy, amigo oyente, al libro de Proverbios y estamos seguros que usted ha comenzado a leer este libro y ya está diciendo, bueno, esto parece que no va a ser una historia muy emocionante lo que vamos a leer. Bueno, amigo oyente, sin embargo lo es. Esperamos poder andar a tiempo con el Espíritu de Dios en este libro porque aquí tenemos un verdadero mensaje para cada uno de nosotros. Creemos que tiene cierta inclinación hacia los jóvenes del presente. Y opinamos que deberíamos incluir aquí también a las jovencitas, porque este mensaje es para la juventud de una manera muy especial, porque este es un día, como siempre lo ha sido, cuando la juventud está buscando respuestas a las preguntas que se presentan en la Biblia. Quisiéramos que usted preste atención especial a la forma en que comienza este libro, porque no es algo que ha sido preparado de una manera descuidada. Tiene un mensaje muy directo, como podremos notar al leerlo. Ahora sabemos que hay muchas personas que piensan que podemos tomar este libro y sacar un proverbio de aquí y otro de allá. Y bueno, creemos que de cierto modo eso está bien hacerlo. Pero lo que deseamos destacar es que cuando tomamos un proverbio y lo examinamos, deberíamos ponerlo de nuevo donde corresponde. Porque los diamantes corresponden al marco donde están engastados. Y el marco aquí es el libro de Proverbios. Ahora hay algunos que tienden a leer el libro de Proverbios de la misma manera en que un hombre dijo que leía el diccionario. Este hombre dijo, a mí me gusta mucho leer el diccionario. Lástima que las historias allí son tan breves. Bueno, amigo oyente, quizá usted sienta lo mismo acerca de este libro de Proverbios, pero no creemos que sea esa clase de libro. Ahora escuche usted cómo comienza. Comienza diciendo aquí en el versículo 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora eso identifica al mismo comienzo del libro a su escritor, y como ya hemos dicho antes, los primeros proverbios fueron escritos por él. Los otros fueron coleccionados por él y colocados aquí en este libro. Luego encontramos más adelante que otras personas probablemente reunieron otros de los proverbios de Salomón. Se nos ha dicho que él escribió mucho más de lo que tenemos aquí. Echemos ahora una mirada a esta primera sección que tenemos ante nosotros porque en los primeros 9 capítulos encontramos un contraste entre la sabiduría y la necedad. Podemos ver en el primer capítulo al muchacho en su hogar. Está comenzando su vida. Al comenzar en la vida recibe este consejo, esta instrucción de parte de Dios. Notemos lo que dice aquí. El propósito es el conocer la sabiduría y la instrucción. Leamos los versículos 2 hasta el 4. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Debemos tener cuidado de no pasar sobre esto muy rápido, sobre esta sección, porque son 10 palabras las que se han utilizado que parecerían ser sinónimos. Y por supuesto que existe cierta relación entre ellas, pero debemos notar que no son las mismas palabras. Nos gustaría tomar cada una de estas palabras y ponerlas bajo el microscopio para poder observarlas. Vamos a descubrir que ellas no son simplemente sinónimos y que no son presentadas ante nosotros en un montón allí para darnos un comienzo impresionante. Cada palabra de Dios es pura, se nos dice, así es que observemos cada una de ellas. Se nos dice en primer lugar, para entender sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con sabiduría? Bueno, como ya hemos dicho una y otra vez, la sabiduría en las Sagradas Escrituras, y esta palabra en particular aquí, quiere decir la habilidad de utilizar el conocimiento correctamente. Se repite en este libro de Proverbios unas 37 veces y quiere decir el usar el conocimiento acertadamente. Eso es sabiduría. Hay muchas personas en el día de hoy, muchas personas que son una eminencia, que tienen conocimientos, pero que parece que no tienen sabiduría. Ellos parece que no pueden utilizarla adecuadamente. Permítanos agregar algo aquí. La sabiduría en el Antiguo Testamento, para el creyente de hoy, quiere decir Jesucristo. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, se nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Note bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y amigo oyente, la sabiduría es número 1. Cristo es la sabiduría para el creyente del día de hoy. Necesitamos conocer la sabiduría, tener la sabiduría.
Y el conocer la sabiduría es conocer a Jesucristo. Pablo dijo que esa era su ambición, que pueda conocerle a Él. Esa era la ambición de la vida de Pablo, el apóstol. Ah, amigo oyente, que esa sea la ambición que domine su alma y mi alma en el día de hoy. ¿Cuánto lo necesitamos? Yo lo necesito, usted también lo necesita, de eso estamos seguros. La sabiduría aquí, por tanto, es Cristo. Y es la habilidad de poder usar el conocimiento acertadamente. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el conocer a Cristo es no llegar a ser necio, es el ser una persona sabia. En cierta ocasión había un cartel que decía, los hombres sabios todavía están yendo hacia Él. Bueno, usted quizá no sea inteligente cuando va a Él, es decir, a Cristo, pero cuando usted le conoce a Él, entonces tiene sabiduría. Bueno, la segunda palabra que tenemos aquí es doctrina o instrucción. Para entender sabiduría y doctrina, dice. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con instrucción? Se menciona unas 26 veces aquí en Proverbios, y lo interesante de ver es que a veces la misma palabra en hebreo es traducida por la palabra corregir o castigar, y eso es interesante. Por ejemplo, podemos leer en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así es que el corregir aquí quiere decir en realidad dar instrucción. Y por tanto esta palabra instrucción quiere decir que usted tiene que enseñar por medio de la disciplina. Y eso es algo que se ha perdido de vista en la actualidad. Para ilustrar cuán lejos de esto que se menciona en la palabra de Dios estamos en esta sociedad contemporánea, se nos dice que la razón por la cual se pone a los hombres en la prisión es para disciplinarlos y para corregirlos. Permítanos decirle, amigo oyente, que ese nunca fue el propósito en la palabra de Dios al tratar con los criminales. El propósito es el de castigar, el de juzgar. No queda ninguna otra razón. Así es que cuando usted está tratando con un hijo, usted tiene que disciplinarlo porque eso es parte de su instrucción. Usted tiene que castigarle. ¿Y qué quiere decir todo esto? Usted tiene que enseñarle a él por medio de la disciplina y no por medio de penalidades. Escuchamos decir con frecuencia, ese niño debe ser castigado. No, amigo oyente, ese no es el propósito. ¿Por qué toma usted a Juanito y le da unos cuantos correazos cuando hace algo malo? Y espero que lo haga. ¿Por qué lo castiga? ¿Para mortificarlo? Claro que no. Lo hace para enseñarle por medio de la disciplina. Para darnos cuenta entonces que en este día en que vivimos nosotros tenemos todas las cosas confusas, creemos que necesitamos regresar a los propósitos de Dios. Dios dice que la instrucción es enseñar por medio de la disciplina. Podemos ver lo que ocurre en la enseñanza en el día de hoy. Se habla acerca de la enseñanza y de métodos nuevos. ¿Y qué pasó con el antiguo método de enseñar por medio de la disciplina? Eso es algo que ya ni figura en los colegios del presente. Creemos que la disciplina es algo que nuestros colegios y escuelas necesitan urgentemente en el día de hoy. También es muy necesario en el hogar en el presente. A cierto hombre se le preguntó, a un padre por supuesto, ¿golpea usted a sus hijos? Bueno, contestó él, solo en defensa propia. Y a lo que se ha llegado en el día de hoy, amigo oyente, es que los hijos están educando a los padres en la forma en que ellos deberían haber sido criados y están disciplinando a los padres en el día de hoy. ¿Cómo le parece? En cierta ocasión, un joven muchacho fue a su papá y a su mamá y les dio un discurso de cómo se deberían comportar, y en ese mismo momento, ese joven estaba bajo la orden de un juez. Él estaba bajo arresto y libre bajo fianza. Y aún así, él estaba tratando de dar una lección a sus padres. Bueno, quizá los padres necesitaban una lección, pero el hijo, por supuesto, no era quien la tenía que dar. Él no era quien debía presentarla. Como usted puede ver entonces, amigo oyente, el enseñar por medio de la disciplina es instrucción. Y Dios, nuestro Padre Celestial, en la actualidad, nuestro Dios está realizando algo bueno al enseñarnos de esa manera. Creemos que aprendemos mucho mejor cuando Él nos toma de la mano y nos da una golpiza, por así decirlo. Y esas lecciones son algo bastante impresionantes para nosotros. Llegamos ahora a otro dicho aquí en el libro de Proverbios, donde se expresa para conocer razones prudentes. Esto que se refiere al conocimiento aquí en realidad quiere decir inteligencia. También hoy tenemos otra palabra, discernimiento.
Hoy necesitamos reconocer que Dios espera que utilicemos nuestra inteligencia. Él espera que utilicemos gran parte del sentido común santificado. Estas son palabras maravillosas como podemos apreciar. Veamos ahora lo que dice el versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Escuchamos las instrucciones para la sabiduría. Y aquí tenemos la palabra justicia, que es rectitud. Y eso quiere decir un comportamiento correcto. Cierto profesor de sociología tenía por costumbre preguntar a sus alumnos, bien, ¿qué es lo correcto? Bueno, podemos contestar que aunque quizá no lo conocíamos antes, ahora podemos decir que es Dios y que es correcto, que Dios es justo, que Dios puede separar la luz de las tinieblas, que Dios es quien dice que es bueno tener una separación entre la luz y las tinieblas. Ahora yo no puedo hacer que salga el sol, ni que se ponga el sol tampoco. Solo Dios está controlando este universo. Él hace la luz, Él hace las tinieblas. Dios es quien determina lo que es bueno y Dios es quien determina lo que es malo. Usted puede decir hoy, bueno, ¿es correcto hacer esto? ¿Es correcto? ¿Está bien, amigo oyente? Si Dios dice que está bien. Alguien dirá, ¿y está mal hacer esto? Bueno, es malo si Dios dice que es malo. Lo bueno y lo malo en el día de hoy, amigo oyente, no son términos relativos, excepto en las mentes de aquellos contemporáneos. Ahora diríamos que el hombre típico, ordinario o contemporáneo cree que el bien y el mal están en partes iguales o proporcionales. Y esa es una de las razones por la cual hay tanta deshonestidad, la gran inmoralidad del día de hoy. Porque dicen que el bien y el mal son términos relativos. Y Dios dice que eso no es así, amigo oyente. Él dice que son como la luz y las tinieblas. Ah, estas son palabras maravillosas. Luego dice justicia y juicio. Esa palabra juicio quiere decir que usted y yo tenemos que juzgar. Creemos que es lo mismo como hacer una decisión. Hoy el creyente puede llegar a una encrucijada. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, dice que nosotros debemos probar las cosas que son diferentes. Algunas veces uno puede llegar a lugares donde tiene que hacer una decisión en cuanto a cuál camino seguir y hacia dónde va. ¿Va en esta dirección o en aquella? Muchas veces tenemos que hacer decisiones en nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que consultar con Dios para tomar la decisión correcta. Y estamos seguros que el Señor nos va a dirigir de tal manera que no tengamos dudas en lo que tenemos que elegir. Llegamos luego aquí a otra expresión donde dice, y equidad. Y esto se refiere al principio más que a la conducta. No pensamos que el Hijo de Dios tenga que estar bajo ciertas reglas. Creemos que está bajo ciertos grandes principios en el presente, y que estos principios deberían guiarnos. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, usted recordará que dijimos que allí se mencionaba 3 grandes principios, que nosotros deberíamos tener entusiasmo por lo que tenemos que hacer. Y amigo oyente, permítanos decirle que hay demasiada conducta cristiana en el día de hoy que se lleva a cabo como si uno estuviera pisando cáscaras de huevo. Ahora no sabemos si deberíamos hacer esto o no, pero amigo oyente, permítanos decirle lo siguiente, no interesa lo que sea, este es un principio. Si usted no puede dedicarse a eso de una forma entusiasta, entonces no debería hacerlo. El Hijo de Dios debería hacer estas cosas con comodidad, amigo oyente. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla con entusiasmo y deberíamos estar convencidos plenamente, como dice el apóstol Pablo. También se nos dice que después que hemos hecho algo, no deberíamos tener un remordimiento de conciencia. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, se nos dice allá en Romanos 14:22. Hay muchas personas que en la actualidad dicen, ¿cómo desearía no haber hecho eso? Bueno, no me tiene que preguntar a mí. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ese es un principio. No es una regla, sino un principio. Usted puede aplicar eso en cualquier cosa. Y si usted puede mirar hacia lo que hizo en el día de ayer y decir, aleluya, fue un gran día para mí. No interesa lo que usted haya hecho, amigo oyente. Eso fue algo correcto. Ese es un gran principio, ¿ve usted? Y luego tenemos otro gran principio. Debemos llevar nosotros la carga de los demás y no satisfacernos a nosotros mismos. Por tanto, debemos reconocer si lo que estamos haciendo puede ofender a nuestro vecino. ¿Ofende esto a mi hermano? Esos son grandes principios de conducta, amigo oyente, que deberían guiar al creyente.
Bien, sigamos adelante, ya que hemos pasado bastante tiempo en esto. Notemos lo que sigue diciendo este libro de Proverbios. Se nos dice aquí en el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, creemos que esto se usa mucho en estos días en la televisión. Debemos ser prudentes, eso es lo que se dice. Eso en realidad quiere decir que debemos ser sabios en lo que hacemos. El Hijo de Dios no debe actuar neciamente. Hay algunos matrimonios jóvenes que cometen una equivocación al ir al campo misionero. Ciertos jóvenes simplemente cerraron los ojos a la realidad y salieron al campo misionero. Se les había urgido que no lo hicieran, pero ellos fueron y regresaron fracasados. En realidad, ellos hicieron un desastre de esos días al tomar esa acción. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. Usted tiene que ser sabio en lo que hace, amigo oyente. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Notemos lo que dice ahora. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Bueno, la inteligencia aquí se refiere al conocimiento e información que es buena para él. En cierto laboratorio científico de una universidad, se había colocado un cartel que servía como distintivo de los estudiantes de ese lugar, en el cual se leía lo siguiente: lo principal para el saber es saber dónde hallarlo. Y esa es la razón por la cual es bueno tener la Biblia a mano y acostumbrarse a leerla, porque si usted no sabe, usted puede estar seguro de encontrar allí lo que necesita. Ahora, la última palabra que se utilizó en este versículo fue cordura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir cordura? Eso quiere decir cuidado, previsión. Y esto es especialmente para los jóvenes, ya que generalmente los jóvenes no tienen mucha previsión. Debo decir honradamente que cuando yo era joven era así. Quizá lo sea en alguna manera, ya que me olvido de muchas cosas, pero nosotros debemos ser más cuidadosos. Cuán hermoso es encontrar a un creyente que es atento y que piensa bien lo que hace. Hay veces que nuestros amigos nos sorprenden con las cosas que hacen por nosotros, especialmente si tenemos necesidad de algo. Hay creyentes maravillosos que son muy cuidadosos, piensan en los demás, y esa es una característica que nosotros deberíamos tener. Este libro de Proverbios nos va a ayudar mucho con todas esas palabras, y las podremos incorporar en nuestras propias vidas. Ahora, al llegar al versículo 5, notamos que salimos un poco de esta área. Allí dice en este versículo 5 del capítulo 1 de Proverbios: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El hombre sabio oirá. Esta ha sido una característica de los grandes hombres, los cuales nunca llegan a un nivel desde el cual piensan que ya han aprendido todo. En cierta ocasión se presentó un joven artista en la televisión. Él había llegado a la fama de una manera meteórica. Y una de las cosas que lo caracterizaban era su arrogancia. Él sabía todo. No creemos que sería posible decirle nada a una persona así. Pero aquí se nos dice, oirá el sabio. Y sigue diciendo, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ese, amigo oyente, es un desafío, un reto para nosotros al entrar a este libro de Proverbios y estudiarlo. Lo que Salomón va a decir aquí es que si usted es lo suficientemente inteligente, escuchará lo que se dice aquí en este libro. Amigo oyente, no es escuchar lo que yo tengo que decir, sino escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que decir en este libro de Proverbios. Y ya sabemos que tiene algunas cosas muy selectas que decirnos en este libro. Son grandes verdades expresadas en frases muy pequeñas. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. En este día, amigo oyente, regresamos al libro de Proverbios. En nuestro programa anterior tuvimos un estudio de palabras y creemos que eso fue algo muy importante. Llegamos ahora a un reto, a un desafío, como pudimos ver en nuestro programa anterior, en la primera parte del versículo 5, donde decía, oirá el sabio y aumentará el saber. Ahora aquí en el versículo 6 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay una declaración en la palabra de Dios que también se encuentra en el libro de Proverbios, lo cual veremos más adelante, y es algo que en realidad nos encanta. Dice así, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios ha dado el Evangelio en una forma tan cristalina que puede ser declarado a viva voz,
Pero hay mucho de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios que no está colocada en la superficie como si fueran diamantes esparcidos sobre la tierra. Dios nunca ha hecho eso. Dios siempre ha colocado las joyas y lo que es de mucho valor, lo ha escondido, por así decirlo, para que el hombre tenga que encontrarlo. El hombre tiene que hacer un esfuerzo para hallarlo. El oro tiene que ser sacado de las entrañas de la tierra, así como también los diamantes. Otras cosas preciosas también tienen que ser excavadas. Y en el caso del petróleo, por ejemplo, debe hacerse perforaciones para poderlo obtener. ¿Por qué? Porque así es como Dios hace las cosas. Es para la gloria de Dios el esconder alguna cosa. Ahora, la palabra de Dios merece todo el estudio que usted pueda darle. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, Él no dijo que no había que escudriñarlas. Lo que Él dijo en realidad es escudriñar las Escrituras. Usted cree que lo ha encontrado, pero aún no lo ha buscado. Usted ha estado leyendo la Biblia, pero usted no ha encontrado el verdadero tesoro que allí se encuentra. El verdadero tesoro está allí y es Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo oyente, si usted no ha encontrado a Cristo Jesús en la Biblia, entonces usted no ha estado buscando los diamantes, usted no ha estado excavando lo suficientemente profundo para encontrarlos. Eso es lo que se nos dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 6. Leamos otra vez. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, que Dios ha colocado esas grandes verdades aquí. Y diríamos que la tragedia de nuestro tiempo es la ignorancia de la palabra de Dios que podemos ver aún en el púlpito y también en la congregación. Hace falta realizar un estudio serio y concentrado de la palabra de Dios. Hay algunos que opinan que en la actualidad uno puede leer rápidamente un pasaje de la Biblia y comprender todo lo que allí se dice. Confiamos en que hayamos podido descubrir una cosa, por lo menos en este estudio, y es que, amigo oyente, usted no logra comprender todo si no estudia profundamente la palabra de Dios. En la población de Fort Myers, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, existe el hogar y el laboratorio donde trabajaba Thomas A. Edison. Y también existe un museo allí ahora. Una de las cosas que él estaba buscando, tratando de descubrir, era el caucho sintético. Edison tenía como vecinos a Firestone y a Henry Ford. Y uno ya puede darse cuenta por qué estos dos estarían tan interesados en ver lo que ese hombre estaba buscando, y todos estaban trabajando juntos. En ese lugar existen cientos de probetas y otros artefactos de un laboratorio. ¿Sabe usted lo que él estaba haciendo allí? Él estaba tomando todas las cosas que uno puede imaginarse para probarlas, a ver si él podía sacar algo sintético de allí. ¿Y sabe dónde lo consiguió? En esa planta que se conoce como diente de león o amargón. Ahora ese sería uno de los últimos lugares donde uno buscaría caucho sintético. Pero así es como él estaba buscando o haciendo pruebas para tratar de hallar lo que él deseaba. Y al observar la labor que se lleva a cabo en un laboratorio de esa clase y los cientos de probetas que esta gente utiliza y las largas horas que tienen que pasar trabajando allí para tratar de encontrar algo, uno no puede menos que pensar en la poca atención que le damos hoy a la palabra de Dios, donde uno puede realizar verdaderamente pruebas, uno puede llevar a cabo estudios verdaderos. Y en el día de hoy, amigo oyente, el desafío que tenemos en el libro de Proverbios es que debemos excavar bien profundo. El desafío, el reto, es el de un estudio serio. Pablo dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros. La clave del libro de Proverbios, como ya hemos mencionado, la encontramos en el versículo 7 de este primer capítulo, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un contraste interesante el que encontramos en la segunda parte de este versículo, donde dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta gente no aprende nada de esto. La experiencia nunca le enseña nada al insensato. Pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
Para ilustrar esto tenemos una sencilla historia que quizá nos aclare el punto un poquito. En cierta ocasión, un hombre de negocios iba viajando por la carretera en su automóvil y de pronto uno de los neumáticos se estalló. Tuvo que salir de la carretera y detener su automóvil al lado de un manicomio. Del otro lado de la cerca estaba un hombre observándolo con mucha curiosidad y miraba mientras este motorista cambiaba la rueda de su automóvil. Nunca le dijo nada a él, simplemente permaneció allí mirándolo. El motorista tampoco quería decirle nada, no sabía en qué condiciones se encontraba ese hombre que estaba en ese manicomio. Así es que, cuando él estaba cambiando la llanta de su automóvil, colocó la llanta de repuesto en el lugar apropiado. Pero antes de poder asegurarla con las tuercas correspondientes, todas ellas cayeron a un desaguadero. 4 o 5 de esas tuercas cayeron allí. Y ese hombre se quedó allí rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Entonces el hombre que estaba en el manicomio le dijo, ¿por qué no quita una tuerca de cada una de las otras ruedas y la coloca en esa que no tiene ninguna y va a la estación de servicio y allí podrá conseguir las otras que le faltan y arreglar la rueda? Y este hombre miró sorprendido al otro que estaba en el manicomio y le dijo, ¿por qué no pensé yo en eso? Fíjese usted está en el manicomio y yo estoy aquí afuera. Y sin embargo, usted es quien pensó en la solución. A lo cual el hombre que estaba en el manicomio le respondió, bueno, yo puedo estar loco, pero no soy estúpido. Y amigo oyente, eso es exactamente lo que este libro de Proverbios está tratando de hacer por nosotros hoy. El sacarnos de la posición de ser tontos o estúpidos en la vida. En realidad, este es un libro que nos va a ayudar y vamos a ver mucho acerca de esto al avanzar en la lectura de este capítulo. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es algo para el hogar. Esa es la relación que debe existir en su propia casa. Ya hemos hablado de esto antes. Y el versículo 9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay muchos de nuestros oyentes hoy que pueden pensar en un hogar donde tenían un padre y una madre muy buenos, quienes los instruyeron, les enseñaron a amar a Dios y su palabra, y nunca se apartaron de las buenas cosas que habían aprendido en su hogar. Que Dios tenga misericordia del padre que no está instruyendo a sus hijos en su propio hogar en las cosas de Dios. Bien, ahora usted puede notar que vamos a pasar a otra área diferente. El versículo 10 de este capítulo 1 de Proverbios dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora usted sale del hogar. ¿Y cuál es la primera persona que encuentra? Bueno, generalmente es un pecador, porque la mayoría de la raza humana está formada por pecadores. Es decir, que ellos no han llegado a Cristo todavía. Todos nosotros somos pecadores, pero usted se va a encontrar con el pecador que en realidad está viviendo en pecado. Ahora, ¿cuál debe ser su actitud en cuanto a esta persona? De paso, debemos decir que antes habíamos mencionado que en el libro de Proverbios usted encuentra un proverbio para cada personaje de la Biblia. Y también creemos que usted puede encontrar un proverbio para cada amigo suyo. Y sería mejor que usted no le diga a su amigo lo que encuentra aquí en cuanto a él. Pero en fin, tenemos aquí un proverbio que se refiere a alguien de la Escritura. ¿Quién piensa usted que puede ser? Leamos el versículo 10 otra vez. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿No le parece a usted que esto es apropiado a José, cuando él fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto y la esposa de Potifar trató de seducirle? Tenemos aquí a uno que es un ejemplo de esto, y él no consintió a eso. Ahora ese pequeño que ha crecido en su hogar es un jovencito que sale a la vida, ¿y qué es lo que va a hacer él ahora? Bueno, este es su problema. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Y qué sucederá entonces? Bueno, aquí tenemos lo que sucede. Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 1 de Proverbios. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Este joven se encuentra con un pecador que ya tiene un plan y un programa preparado. Él quiere lograr algo sin hacer nada. Quiere vivir de lo que la otra persona tiene y hacer sufrir a los demás para poder él prosperar. Ahora en la primera parte del versículo 14 leemos, echa tu suerte entre nosotros. Eso es lo que ellos dicen.
Y en la segunda parte de este versículo 14 leemos, tengamos todos una bolsa. Eso es algo bastante interesante, como podemos ver. Es la filosofía de nuestros tiempos. Vivamos todos de la misma bolsa. Y por lo general, aquellos que quieren hacer eso no están haciendo nada ellos mismos. Ellos quieren que usted y yo compartamos lo que hemos logrado con nuestro trabajo y ellos no tienen ninguna clase de contribución que hacer. Esa es una filosofía falsa de la vida, pero esa es una filosofía que es muy común entre los jóvenes de nuestros días. Desafortunadamente, ese es el pensamiento y el sentir de la hora presente. Lograr algo sin dar nada y utilizar toda clase de métodos para recibir eso. Aún métodos pervertidos, malvados. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando su papá falleció en un accidente, él tenía 14 años de edad, su mamá y su hermana lo llevaron de regreso a la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, donde era su hogar. Y él tuvo que ir a trabajar. No pudo continuar en la escuela porque hacía falta dinero en la casa. Consiguió un trabajo en una ferretería que vendía de todo al por mayor. No solo vendían cosas relativas a la ferretería, sino que también vendían dulces y toda clase de cosas. Y él tuvo que trabajar en el departamento de correspondencia con otros muchachos. Bien, el Dr. McGee contaba que estos jóvenes no eran muy buenos. Se habían dado cuenta que uno podía sacar de las cajas de dulces un pequeño paquete y que nadie se daría cuenta de ello ya que se vendían por mayor. Y allí había por lo menos unas 50 cajas, digamos. Pues bien, uno podía llenar varias de ellas por uno mismo. Y el Dr. McGee confesaba que el primer día él cooperó con los muchachos y que luego su conciencia comenzó a molestarle durante la noche, ya que se dio cuenta que eso no estaba bien. Se había dado cuenta que estaba robando. Así que al día siguiente fue y le dijo a sus jóvenes compañeros de trabajo que él no quería seguir tomando lo que no le pertenecía, sino dedicarse a trabajar honradamente. Calculó que eso era lo mejor que podía hacer. Ahora debemos decir, amigo oyente, que es fácil caer en costumbres de un grupo como ese, por la presión que ejerce, especialmente si uno es joven, puede llegar a hacer estas cosas que no son buenas, o el trabajar con un grupo que no hace todo lo que debe hacer, y en realidad no producen lo que deberían producir por el pago que están recibiendo. Es muy fácil cooperar en esa clase de cosas cuando uno es joven. Así es que este es el primer consejo que se le da al joven cuando sale del hogar. En el versículo 15 leemos, Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Y eso es lo que llamamos en el día de hoy separación. Esa es la clase de separación que la palabra de Dios deja bien en claro. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, como vemos en 2 Corintios 6:17. Bien, lo que Pablo estaba diciendo en ese momento era relacionado con la idolatría, pero uno lo puede aplicar muy bien a lo que estamos hablando ahora. Y Salomón está diciendo aquí que se aparte de esos amigos perversos con los que estaba. Ahora en los versículos 16 al 18 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Cuando uno se envuelve en esta clase de cosas, eventualmente lo llevará a usted a su propia destrucción. Usted está atrapado en su propia red. Y el versículo 19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y esta es la condenación al comienzo de la codicia. Usted y yo vivimos en una era materialista hoy. Cierto profesor en una universidad ha tomado la posición de que las universidades tienen que apartarse de enseñar ese materialismo craso del presente, que deberían regresar a la religión en el día de hoy, como dijo él. Debemos decir aquí que hay unos pocos que se están despertando. La codicia es uno de los grandes pecados de ahora, y eso es lo que se está condenando aquí. Ahora en el versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría está urgiéndole a usted a que vaya al colegio y que de veras aprenda algo, que vaya a su propia universidad. Y luego los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Proverbios dicen, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y eso se refiere aquí a la tontería,
a la estupidez, si se nos permite la expresión. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a ser tonto, torpe, falto de inteligencia? Cierto joven que tendría unos 20 años decía que él había estado bajo las drogas por 3 años. Y este muchacho, al hablar de esa condición, repetía una y otra vez: «Ah, cuán tonto, cuán estúpido era yo». Y nos preguntamos nosotros: ¿por cuánto tiempo va usted a continuar siendo tonto? Venga a la universidad de la sabiduría, amigo oyente. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Y el versículo 23 continúa: «Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras». Siguiendo más adelante en este primer capítulo de Proverbios, quisiéramos leer la primera parte del versículo 32, donde se nos dice: «Porque el desvío de los ignorantes los matará». Es un suicidio espiritual el apartarse de Cristo. Y en la segunda parte de este mismo versículo 32 leemos: «Y la prosperidad de los necios los echará a perder». ¡Qué magnífica expresión es esta! Nos preguntamos si esto nos habla de nuestra propia situación en el presente. Estamos en una sociedad de afluencia. Nosotros catalogamos a cada hombre según lo que tiene en el banco, o según la casa donde vive, o el automóvil que maneja. ¿Estamos disfrutando nosotros la prosperidad de los insensatos? ¿Estamos viviendo en el paraíso de los tontos? ¡Qué tremendo es lo que encontramos aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente! Y el último versículo de este capítulo 1 de Proverbios, el versículo 33, dice: «Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal». Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos hoy aprender a oír como conviene la palabra de Dios. Y no solamente a oírla, sino también a ejecutarla, a cumplirla, a obedecerla. Solo así podremos vivir confiada y tranquilamente, sin temor del mal. Quiera Dios ayudarnos a alcanzar esta sabiduría que Él quiere darnos. Y amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy. Amigo oyente, volvemos hoy al libro de Proverbios y vamos a observar lo que dice el capítulo 2. Confiamos en que usted ya se habrá dado cuenta que los dichos que se encuentran aquí en Proverbios no son cosas que se han colocado en forma descuidada o por casualidad. Aquí se cuenta una historia, y es una historia que está relacionada con lo demás. Tenemos ante nosotros un desafío, un reto para los jóvenes, para que el joven llegue a ser una persona sabia. Él tiene que escuchar, y así él aumentará su entendimiento. Tiene que comenzar en el hogar a aprender de su padre y de su madre, y esa es la lección básica. En realidad será algo que le ayudará a comenzar en la escuela, en el colegio, y luego cuando entre a estudiar en la universidad también le será de mucho valor. Lo principal que dijimos es: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, la forma en que nosotros descubrimos esto acerca del Señor es en su palabra. Hay muchas personas que nos dicen: bueno, después de todo, usted tiene que ser una persona muy inteligente. Tiene que tener un alto grado de inteligencia para poder comprender la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos decir que nada está más alejado de la verdad que eso. Dios no dice que eso es lo esencial en esto. Lo que Él está clarificando aquí en este segundo capítulo de Proverbios es que al comenzar este joven en su vida, si él quiere conocer la voluntad y la palabra de Dios, tiene que estudiar concienzudamente. Por tanto, él no puede estar perdiendo el tiempo y jugando y demorándose en el camino de la vida. Tiene que aplicar su corazón a la sabiduría y por tanto tiene que estudiar la palabra de Dios. Ahora quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que dice aquí al comienzo mismo. Cómo se repite esto una y otra vez hablando a este joven. Es muy importante que notemos esto. Aquí dice: hijo mío. Hemos dicho que este es el consejo que se le da al joven. Comienza su vida en el hogar como un muchachito, luego él crece y ahora está haciéndole frente a la vida y recibe este consejo de parte de una persona sabia en el andar de la vida. Aparentemente, esta podría haber sido la primera lección que él recibe en el colegio. No creemos que usted lo aprenda en el día de hoy de esta manera, pero es algo que uno aprendería en el colegio. Y lo tenemos aquí. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Notemos esto. Las palabras de Dios tienen que ser recibidas. Ahora leamos lo que dice en la continuación de este primer versículo del capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
Ahora esta palabra que dice guardares, en realidad quiere decir ocultar, esconder. Debemos ocultar los mandamientos, es decir, debemos guardarlos, o mejor, archivarlos. Debemos ponerlos en el lugar donde ponemos las cosas más valiosas de nuestra vida. Cierto hombre tenía una caja fuerte y se nos dice que él por lo menos visitaba ese lugar una vez por semana, simplemente para contar lo que tenía allí. Le gustaba mucho ir a ver cuánta riqueza tenía. Todo lo que él poseía en cosas valiosas lo tenía en esa caja fuerte y siempre gustaba de ir allí, entonces podía revisar y contar lo que tenía. Hay la dama también que tiene muchas cosas y le gusta sacarlas de vez en cuando para echarles una mirada. Ella también guarda esas cosas en un lugar oculto. Ahora, la palabra de Dios debe ser guardada. Debe ser mantenida en reserva, oculta en algún lugar. Y dice aquí, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Escuche, mantenga sus oídos bien abiertos. La segunda parte del versículo 2 nos dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ahora, esto no es algo que simplemente debe ir a la cabeza, sino que tiene que pasar a través del oído e ir directamente al corazón. Y cuando usted llega al mismo corazón de este asunto, digamos de paso, en la palabra de Dios, produce entendimiento. Notemos lo que aquí se nos está diciendo. Él no ha terminado aún con este mandamiento, con este reto o desafío. La primera parte del versículo 3 nos dice, si clamares a la inteligencia. Notemos lo que se nos está diciendo aquí. Pedro lo dice de la siguiente manera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. ¿Ha visto usted, amigo oyente, alguna vez un bebé cuando su mamá le está trayendo su biberón? El pequeñito está acostado, observando lo que su mamá le está trayendo, y está moviendo todo lo que él tiene. Sacude las manos, mueve sus pies y su boca, está deseando ansiosamente tener ese biberón. Debemos decir, amigo oyente, que este niño desea la leche que está en ese biberón. Y el Hijo de Dios debería igualmente actuar de esa manera en lo que se refiere a la palabra de Dios. Eso es algo que hemos notado en cuanto al movimiento espiritual de nuestros días que se está desarrollando en muchas partes. Donde hay este movimiento, usted puede notar que hay un renovado interés en la palabra de Dios. Hemos notado jóvenes que llevan bajo sus brazos Biblias, cuadernos para tomar notas, y ellos apuntan todo lo que estudian. Al hablar el predicador, muchos de ellos demuestran interés, y usted puede notar que existe un verdadero movimiento, un movimiento del Espíritu de Dios, y que es evidenciado por la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia. ¿Y cuál es ese conocimiento o inteligencia? El temor de Jehová es el comienzo de esto. Ahora, la segunda parte de este versículo 3 nos dice, ¿y a la prudencia dieres tu voz? Nos agradaría que en nuestros días pudiéramos ver un movimiento de protesta en las universidades. Sí, amigo oyente, y lo que nos agradaría ver es esta clase de movimiento de protesta que fuera llevado a cabo por los jóvenes con cartelones que leyeran, queremos ser enseñados este año, queremos que nuestros profesores nos enseñen algo esta vez. Debemos decirle, amigo oyente, que eso sería algo muy bueno. También creemos que sería algo muy bueno si los profesores mismos llevaran un cartel que dijera, queremos enseñar en este año y no estar presentando propaganda. Queremos realmente presentar las enseñanzas fundamentales y poder aprender algo. Notemos lo que nos está diciendo este libro de Proverbios. Y a la prudencia dieres tu voz. Ahora, la primera parte del versículo 4 nos dice, si como a la plata la buscares. Cuando los hombres están buscando minas de plata, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer, y muchos de ellos han encontrado la muerte tratando de descubrir plata. Muchos han tenido que hacer viajes largos, de quizá una parte a la otra de su país, para irse a los lugares donde se encontraban las minas de plata, y tuvieron que realizar toda clase de sacrificios. Este versículo nos dice en su primera parte, si como a la plata la buscares. Así es como nosotros deberíamos buscar la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios. Y la segunda parte de este versículo 4 nos dice, y la escudriñares como a tesoros. De la misma manera en que el minero busca este material precioso, tendríamos nosotros que buscar este conocimiento de la palabra de Dios. Ahora el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Echemos otra mirada a esto aquí por un momento. No estamos hablando aquí acerca de algo que es simplemente
una lectura devocional. Hay muchos de los oyentes que ya conocen nuestra posición en cuanto a estas lecturas devocionales, porque conocemos familias que han estado haciendo esto por muchos años, y ellos son tan ignorantes de la Biblia como cualquier persona que ni siquiera la lee. ¿Por qué? Porque esa no es la manera por la cual uno aprende acerca de la palabra de Dios. La forma de aprender de la palabra de Dios no es por medio de una lectura piadosa de algunos versículos de las Escrituras. Aquí se nos dice la forma en que lo logramos. Usted tiene que guardarla, tiene que inclinar su oído. Usted aplica su corazón y clama para lograr este conocimiento. Tiene que elevar su voz, tiene que buscarla como se busca la plata, tiene que tratar de hallarla como si fuera un tesoro oculto. Entonces, cuando usted comienza a hacer esto de esta manera, entonces sí que va a aprender algo. Usted aprenderá lo que es el temor de Jehová y va a encontrar el conocimiento de Dios. Un maestro de un colegio bíblico cuenta una historia que sería chistosa si no fuera trágica. Cientos de estudiantes en ese lugar aparecían como muy piadosos, y antes de cada examen eran más piadosos que nunca. Cierta mañana, cuando debían estar preparados para rendir un examen, se acercaron al profesor y le dijeron: «Nosotros no estamos listos para tomar ese examen el día de hoy. Tuvimos una reunión de oración anoche». El profesor entonces les preguntó: «¿Y sobre qué estaban orando?». Bueno, ellos habían estado orando por China, por África y por otros lugares muy retirados. El profesor les dijo entonces: «Pero lo más importante que ustedes debían hacer anoche no era el dedicarse a la oración». Y ellos le miraron sorprendidos y dijeron: «¿Quiere decir que no debemos orar?». Y el profesor les dijo: «Correcto, tendrían que haber dedicado ese tiempo a estudiar». Y él les citó entonces algo de este capítulo 2 de Proverbios. No hay nada en este capítulo 2 acerca de la oración, pero se menciona mucho acerca de buscar, acerca de escudriñar, de clamar por la sabiduría. Todo esto es para aprender de la palabra de Dios. El profesor le dijo a estos estudiantes que esa es la razón por la cual ellos estaban allí, para aprender la palabra de Dios. Y entonces el profesor concluyó diciéndoles que entraran al salón de clase y se prepararan a tomar el examen, porque de todas maneras lo iban a tener. Ese profesor no iba a aceptar esa clase de excusa de parte de sus alumnos. ¿Y sabe usted una cosa, amigo oyente? Esos alumnos siempre fracasan. Nunca podían pasar cuando actuaban de esa manera. Luego hay otra clase de alumnos que estudiaba de otra forma. Quizá ellos habían sido criados teniendo lecturas devocionales siempre, y lo que ellos hacían era leer unos cuantos versículos de la Biblia y luego ponerla debajo de su almohada. Y el profesor les decía: «Ustedes nunca van a aprender quiénes fueron los reyes de Israel y de Judá, colocando su Biblia bajo su almohada y esperando que durante la noche ese conocimiento se pase de la Biblia a través de su almohada a su cerebro. Nunca van a aprender de esa manera». Cierto joven estaba hablando en una ocasión acerca de un examen bastante difícil que tenía que rendir en el seminario, y era acerca de teología y sobre cierto libro. Era un libro bastante aburrido y no se parecía, por lo cierto, en nada a una novela de misterio. Y uno de los jóvenes estaba quejándose acerca de eso. Él dijo: «Profesor, este es uno de los libros más secos que yo he leído». A lo cual el profesor le contestó: «Entonces, humedécelo con un poco del sudor de tu frente. Eso puede avivarlo un poco». Y así es como son las cosas, amigo oyente, según Dios dice, y no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica de aprender el secreto acerca de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa de aprenderla. No hay ningún sustituto, aparte de trabajar duro, y no es necesario tener un alto cociente intelectual. ¿Por qué? Bueno, notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 2 de Proverbios. Dice: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». Si usted quiere sabiduría, amigo oyente, tiene que pedírsela a Él. Usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellas fueron reveladas a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es en el día de hoy, aquí en este mundo, nuestro Maestro. Y esa es una de las cosas más maravillosas, el que el Espíritu de Dios pueda abrir y aclarar estas cosas. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y amigo oyente,
Esa es la razón por la cual muchas personas que no tienen ningún doctorado, ni han podido estudiar teología, tienen un conocimiento de la palabra de Dios que muchos otros no pueden lograr. En cierta ocasión, un pastor estaba conversando con una ancianita que acostumbraba a pasar frente a su iglesia casi todos los días. Y al mirarla, uno se daba cuenta que ella no tenía mucha educación. Y esta señora escuchaba todos los días un programa radial muy temprano, donde este pastor predicaba. Y al ver al pastor en la calle, muchas veces le detenía y le decía que había escuchado el programa de la mañana. Y por supuesto, esto le daba bastante ánimo al pastor para continuar en su ministerio. Y se ponían a hablar y ella le decía, ¿sabe usted lo que dijo en el día de hoy? Y luego hablaban de lo que el pastor había comentado en su programa. Y esta ancianita tenía un conocimiento espiritual verdadero, un profundo discernimiento espiritual. Ahora ella decía que nunca había pasado de la escuela primaria, pero tenía un conocimiento de las cosas de la Biblia mucho mayor que cualquiera de los creyentes comunes, normales de nuestras iglesias. Ella en realidad sabía cómo poder hablar y disertar de la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo aprendió todo eso? El Señor le había dado la sabiduría. Y ella tenía una Biblia que estaba tan vieja por su uso que el libro más usado que exista. Quizá era la Biblia más usada en toda la comarca. Pero ella la usaba todos los días, la leía, la comprendía. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a que el Espíritu Santo de Dios le enseñara. Estamos viviendo ahora en días cuando no hay demasiado interés en la Biblia. Y en realidad nos sorprende que haya tantas personas que quieran estudiar la Biblia con nosotros. Eso ha sido de gran ánimo para nosotros porque habíamos sido un poco pesimistas al comienzo. Habíamos llegado a la conclusión de que en realidad no existía muchas personas que quisieran estudiar la palabra de Dios. El doctor Ironside había dicho en cierta ocasión, hace muchos años, lo siguiente: tenemos que aún entre aquellos que dan gran importancia y valor a las verdades preciosas de la Biblia, el estudio diligente de ella está en disminución. Y tememos, amigo oyente, que eso sea verdad. Esa es la razón por la cual le invitamos con insistencia a que usted nos escriba solicitando las notas y bosquejos que ofrecemos, porque creemos que Dios quiere enseñarnos y Él está enseñando a muchas personas en la actualidad. Esa es una de las cosas más emocionantes de nuestro ministerio. Y hablando honradamente, debemos decir que Él nos está enseñando a nosotros también. ¡Qué maravilloso es todo esto! Sentimos como que recién estuviéramos comenzando. Ahora notemos lo que dice nuevamente el versículo 6 de este segundo capítulo de Proverbios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Dónde puede escuchar usted a Dios hablando su palabra? Bueno, los versículos 7 y 8 dicen, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Una de las razones por la cual muchos creyentes se encuentran en la niebla, se encuentran en las tinieblas hoy, es que no saben a qué lugar dirigirse. Amigo oyente, es muy obvio el problema que tenemos. Están lejos de la palabra de Dios. Aquí es donde Él está hablando. La sirena se encuentra aquí mismo. Es la palabra de Dios. Y preserva el camino de sus santos. Eso es lo que Él puede hacer. Y no lo hace de una manera descuidada. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Y el versículo 9 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es triste observar en el día de hoy a tantas personas que están ocupando cargos públicos, que están guiando los destinos de las naciones y que no son guiados por el Señor. Y Él quiere guiarlos. Ah, si ellos solo buscaran su sabiduría. Él quiere guiarles. Donde hay alguien y un corazón que se caracterice por un deseo verdadero, profundo, de vivir en el poder de la verdad revelada aquí en la palabra de Dios a las almas de los hombres, debemos decir que Dios en esa oportunidad será su escudo. Él llegará a ser la defensa para aquellos que le pertenecen, guardándolos de todo peligro al andar ellos en el camino de juicio, protegiendo su camino. Amigo oyente, escuchamos muchas veces a algunas personas que dicen que nosotros guardamos la verdad. Pero un momento, amigo oyente, claro que eso nos gusta mucho. Y esperamos que no nos malentienda porque eso es algo bueno. Pero eso no es lo importante. Yo quiero que la verdad me guarde a mí. Eso es lo importante de notar, que la verdad nos guarde a nosotros. Usted puede notar que existe una gran diferencia entre estas cosas. Y nos dice que en los días postreros habrá engañadores y charlatanes. Y yo no quiero ser uno de ellos, y espero no serlo.
No quiero utilizar grandes palabras que no tengan mucho significado. No quiero jactarme de un gran conocimiento de la profecía y de enseñanza de las dispensaciones y de la verdad eclesiástica, de la filosofía y de la psicología. Amigo oyente, existe demasiado de eso alrededor de nosotros hoy. Lo que necesitamos hoy es tener esta clase de actitud, dejar que la verdad nos guarde a nosotros. Notemos ahora lo que dicen los versículos 10 al 12 de este capítulo 2 de Proverbios. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Amigo oyente, usted no va a ser engañado muy fácilmente si se mantiene cerca de la palabra de Dios. Y pasando al versículo 15 leemos, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esa ha sido la oración durante nuestro ministerio. Oh Dios, no permitas que los hombres malvados me engañen. Ellos se encuentran a nuestro alrededor en este día. Y usted va a notar aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente, que el Hijo de Dios tiene dos enemigos. Y estos dos enemigos son, el uno, el hombre malo, y el otro es la mujer extraña. Y notemos lo que dicen los versículos 16 al 22 ahora de este capítulo 2 de Proverbios. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El joven es advertido aquí contra el hombre malo y contra la mujer extraña. Ya sabemos quién es el hombre malo, pero ¿quién es esta mujer extraña? Bueno, vamos a dejar esto para considerarlo, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Por hoy vamos a detenernos aquí, ya que nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy. Retornaremos, sin embargo, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo 3 de este libro de Proverbios que estamos estudiando para estar así familiarizado con su contenido. Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas, a través de la biblia.org/notas, o escriba al apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org, atv@transmundial.org. Este programa es producido por Radio Transmundial. Oh, Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Ok, no puede haber ningún tarde porque tenemos que recoger los hermanos de la iglesia. Ok, está bien. ¿Cómo? Sí, sí.
Sí, porque por aquí mismo que vive el pastor, entonces tú me vas a seguir para ir a buscar los parques que están allá, los parques que están allá.